Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, me da mucho gusto estar de nuevo en Sabinas. He visitado este municipio varias veces, como he visitado y conozco todos los municipios de Nuevo León, los 51 municipios de este estado progresista de Nuevo León. Ahora estamos en Sabinas para inaugurar esta instalación de la Guardia Nacional, este cuartel, y lo hacemos con mucho gusto en compañía del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en compañía del ciudadano presidente municipal de Sabinas, licenciado Daniel Omar González Garza. Estamos trabajando juntos de manera coordinada, como aquí lo expresó el ciudadano gobernador, y como es patente, como es un hecho, una realidad. Este cuartel lo construye el gobierno federal, pero participa el gobierno del estado y de manera muy destacada el gobierno municipal, que aporta el terreno. Esto es lo que estamos haciendo en todo el país. Tenemos que sumar esfuerzos, sumar voluntades, sumar recursos. Así estamos enfrentando la terrible pandemia de COVID que está dejando mucha tristeza, mucho dolor, muchos fallecimientos, muchas víctimas, pero tenemos que ir hacia adelante. Hemos logrado que, a pesar del número de contagios en el país, en Nuevo León, en todas las entidades federativas, no se han quedado los enfermos sin atención, sin una cama de hospital equipada con ventilador y con médicos. Esto ha sido pues una prioridad, el que se garantice mínimamente la atención a los enfermos. En otras partes, desgraciadamente, fueron rebasados y tuvieron problemas por saturación de hospitales para la atención de enfermos. Nosotros hemos estado cuidando diariamente para que no falten las camas, no falten equipos, no falten medicamentos y no falten los médicos. Nos agarró esta pandemia en una situación difícil porque estaba el sistema de salud pública por los suelos. No se tenía un buen sistema de salud pública y tuvimos que reconvertir hospitales, formar médicos en esta especialidad
para enfrentar esta pandemia. Miles de médicos fueron capacitados en pocos meses. Hemos contratado a más de 75,000 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, para poder enfrentar la pandemia. Y ahora, afortunadamente, tenemos la esperanza de que vamos a disponer de la vacuna que ya se está aplicando en nuestro país. Somos el país de América Latina que más vacunas estamos aplicando. Y vamos a garantizar que todos los mexicanos sean vacunados. La vacuna se va a aplicar de manera universal y gratuita a todos los mexicanos. Ya tenemos contratadas vacunas para 120 millones de mexicanos. Ya tenemos destinados para ese propósito 32,000 millones de pesos. Es más, ya hemos entregado cerca de 10,000 millones de pesos de anticipos. Tenemos cerrados los contratos con las farmacéuticas que están produciendo las vacunas y contamos con buenas relaciones con los gobiernos donde se está produciendo la vacuna para que se apoye a México y nos envíen todas las dosis que necesitamos. Sin embargo, ante la iniciativa de gobernadores, de empresarios, de querer también adquirir vacunas para que se apliquen en el país, hoy en la mañana, como aquí lo mencionó el gobernador, di instrucciones al secretario de Salud para que se otorguen todas las facilidades, que no haya limitaciones y que si los gobiernos estatales, empresas quieren adquirir vacunas, se les autorice, se les permita llevar a cabo estas operaciones, que se traiga la vacuna y que se aplique. Solo se está solicitando que se anexen los contratos, que se vayan adquiriendo, que se vayan logrando para la compra de vacunas, para que llevemos un control. Tiene que haber orden, que en efecto se cuente con la vacuna, porque no es un asunto sencillo. Se avanzó mucho en tener la vacuna en poco tiempo, pero no hay todavía lo necesario, lo suficiente en el mundo, porque se trata de una pandemia, se trata de millones de seres humanos afectados por el COVID. Entonces, apenas empieza a producirse en el mundo la vacuna. Es mucho más la demanda que la oferta. Entonces, no se trata de decir, vamos a traer vacunas del extranjero y no concretar sobre esta buena
decisión o esta buena voluntad. Se necesita por eso que se consigan las vacunas, primero. Segundo, que sean vacunas de calidad, porque se requiere que sean efectivas las vacunas de las farmacéuticas que están demostrando seriedad, responsabilidad y calidad. Por ejemplo, la vacuna Pfizer, que ya se está aplicando en todo el mundo y tiene mucha garantía de no dañar, no han habido reacciones que preocupen. En el caso de nuestro país, llevamos aplicadas ya como 600,000 vacunas y muy pocos se han enfermado y no de gravedad. Esto está demostrando que esa vacuna es buena. Estamos también por recibir vacunas de AstraZeneca, otra farmacéutica, que van ellos a envasar la vacuna en México. Ya está llegando la sustancia principal para la elaboración de esta vacuna que se va a procesar en nuestro país. Vamos a tener pronto ya alrededor de 3 millones de dosis disponibles de esta vacuna AstraZeneca. También hay una vacuna de una farmacéutica china que está en prueba, CanSino. También tenemos con ellos un acuerdo y ya se tiene también acuerdo con una farmacéutica rusa para poder contar con la vacuna que se está produciendo en ese país. De modo que estamos nosotros adquiriendo vacunas, pero no podemos, sería mezquino decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite, porque es una función, y lo es, del gobierno federal, pero no vamos a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, cuando está de por medio la ética, el humanismo. Por eso decidimos, a ver, todos los que quieran adquirir las vacunas van a tener la posibilidad de hacerlo. Repito, solo exponiendo, dando a conocer, mostrando de que ya se tiene el contrato, que se trata de una vacuna de calidad. Y luego un asunto también de coordinación, que aquí lo planteó muy bien el gobernador Jaime Rodríguez. Cómo se ensambla, cómo se embona, cómo nos integramos para que no haya duplicidades, que haya orden. Es decir, si ya hay un plan en donde se tiene que vacunar primero a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores que están en hospitales COVID, públicos o privados. Una vez que se termine con ellos, que se les proteja, vamos con los adultos mayores. Ese es el plan. ¿Por qué vacunar a los adultos mayores? Darles prioridad.
porque si vacunamos a los adultos mayores de 60 y más, de acuerdo a los especialistas, vamos a estar en posibilidad de reducir, de limitar la mortalidad por COVID en un 80%. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por eso tienen que ser adultos mayores. Luego tenemos que darle atención a enfermos crónicos, hipertensos, diabéticos, a los que tienen enfermedades respiratorias, a los que padecen de obesidad, tienen también que ser atendidos. Estamos buscando también el regreso a clases presenciales, porque la escuela es el segundo hogar. No podemos abandonar la educación. Desde luego, se creó un sistema alternativo de enseñanza por televisión, por internet, pero no es lo mismo que la educación presencial. Entonces, para que los maestros regresen a dar clases, los trabajadores de la educación, requerimos irlos también vacunando, protegiendo, conforme el semáforo de casos lo permita. Si ya se llega, como en el caso de Campeche, a que durante varias semanas se está en semáforo verde, es decir, que no hay muchos enfermos, incluso si pasan a amarillo, pero durante mucho tiempo ya estuvieron en verde, vamos a vacunar, como lo estamos haciendo, a los maestros de Campeche. La primera dosis en este fin de semana y en 21 días la segunda, y terminando de vacunarlos, ya abrimos las escuelas en Campeche y así lo vamos a ir haciendo estado por estado. De modo que nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez, con los gobernadores de los estados, para armonizar toda esta acción de vacunación contra el COVID. También comentar aquí en Sabinas que no hemos dejado de ir hacia adelante en el propósito de transformar a México. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora. La pandemia de COVID causa mucha tristeza, mucho dolor, es nociva, pero también, a lo mejor, más nociva, más nefasta, es la peste de la corrupción. Es peor que la malaria. Y necesitamos también terminar ya de elaborar la vacuna, que ya está en fase 3, para desterrar la corrupción de nuestro país. Porque sin duda eso es lo que más ha dañado a México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción es lo que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, es la causa principal de la violencia que se padece en nuestro país.
Por eso, como se dice coloquialmente, un ojo al gato y otro al garabato. Atender la pandemia del COVID y seguir combatiendo la corrupción, hasta desterrarla, porque eso es lo que nos va a permitir el renacimiento de México. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Lo estamos demostrando. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, no tuvimos necesidad de recurrir a créditos. ¿Por qué? Porque no se nos cayó la recaudación. ¿Por qué no se cayó la recaudación? Porque ya no es como antes, que se condonaban los impuestos a los influyentes, que no pagaban los impuestos, los de mero arriba. Pagaba impuesto el pueblo raso, los campesinos, los obreros, los profesionales, los integrantes de las clases medias, pero las grandes corporaciones económicas, financieras, no pagaban porque tenían mucha influencia, ellos dominaban en el gobierno y por eso se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Se acabó eso y ahora tenemos recaudación suficiente, finanzas públicas sanas, no necesitamos endeudar al país, no necesitamos decretar gasolinazos. No se necesita aumentar los impuestos. Sí, se termina con la corrupción. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho, mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Aquí está también el ejemplo. Ese cuartel, 25, 30 millones de pesos. Si se hace con los métodos de corrupción que predominaban, pues ¿cuánto cobrarían por el cuartel? Mínimo 100 millones. O sea, que nosotros hacemos 4 cuarteles y antes se hacía 1. Alcanzaba para 1. Y eso sí lo terminaban. ¿En cuánto tiempo se terminó ese cuartel? En meses. Y eso tenemos que agradecerlo mucho a los ingenieros militares. Entonces, no es un concepto vago, no es discurso el acabar con la corrupción, es que eso es lo que nos va a permitir el renacimiento del país. Nos está dando muchos resultados. ¿Cuánto nos ahorramos por no permitir el huachicol? Como 40, 50 mil millones de pesos al año. Era lo que se robaban. Ahora estamos haciendo la revisión de los contratos que se firmaron porque se privatizaron hasta los reclusorios. Por 8 reclusorios privatizados, 16 mil millones de pesos al año. Se les tiene que pagar a los que hicieron esos 8 reclusorios, 16 mil millones de pesos al año. Acabo de decir que la compra de 120 millones de vacunas nos va a representar 32 mil millones.
Y el año pasado tuvimos que pagar 16,000 millones, la mitad, por 8 reclusorios. Entonces, por eso quebraron al país, por eso nos metieron en esta profunda crisis económica, de bienestar social, por este proceso a este proceso nos llevaron de degradación de la vida pública. Por eso yo tengo mucha confianza de que si terminamos con la corrupción, vamos a salir adelante. Y ya estamos también demostrándolo. Aquí en Sabinas se puede pensar, solo se atiende al sureste, donde están los pobres. No, se atiende a todos. Aquí en Sabinas hay 55 jóvenes que están recibiendo un salario mínimo para formarse, para capacitarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En vez de que no se les atienda como era antes, que lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarles de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan y nunca atendieron a los jóvenes, ahora ahí están de aprendices para que no los enganchen los de las bandas de la delincuencia, darles opciones a los jóvenes. Pues aquí hay 55 jóvenes, aquí en Sabinas. Hay 214 jóvenes de Sabinas que tienen beca, que están estudiando el nivel universitario, becados, nivel superior. 214 que reciben 2,400 pesos mensuales. Aquí hay 1,645 jóvenes que están estudiando, niños y jóvenes, preescolar, primaria y secundaria, también becados, 1,645. Aquí hay también 201 familias que tienen apoyos para que sus hijos estén en estancias infantiles, sobre todo madres que trabajan, tienen también este apoyo. Aquí en Sabinas hay 5 planteles educativos de educación básica, 5 en el municipio, que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de sus escuelas. Se le entrega el apoyo a la sociedad de madres, de padres de familia, y ellos administran lo que les corresponde y lo usan para mejorar las instalaciones, los baños, para pintar la escuela, para que la escuela esté en buenas condiciones. Aquí en Sabinas hay 3,215 adultos mayores que reciben pensión. Y es importante también decirlo, ya se elevó la pensión a los adultos mayores, como la pensión a niñas, niños con discapacidad, como las becas a estudiantes, a rango constitucional. Ya se reformó el artículo 4º constitucional y ya es una obligación del gobierno, esté quien esté en el gobierno, que se tiene que entregar esta pensión. Ya se convirtió en un derecho. 3,215 adultos mayores de Sabinas reciben este apoyo. Para poner un ejemplo, desde el día 15, hace una semana, empezaron a dispersarse los fondos
del bimestre para adultos mayores, los que tienen posibilidad de recibir sus apoyos en una cuenta bancaria. Ya tienen depositado lo del bimestre, enero, febrero. También 174 niñas y niños de Sabinas con discapacidad tienen su pensión. Vamos también a seguir apoyando toda la actividad productiva, el campo, lo que era el Procampo ahora es Producción para el Bienestar, y también les llega el apoyo de manera directa. Para recibir estos apoyos se está construyendo, también lo están haciendo los ingenieros militares, están construyendo una sucursal del Banco del Bienestar aquí en Sabinas, no debe estar muy lejos de aquí. Se está construyendo esta sucursal en el país. Este año, en junio, vamos a inaugurar 1,000 sucursales del Banco del Bienestar. Y el año próximo vamos a terminar con el plan de construir y equipar 2,600 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente reciba sus apoyos en estas sucursales del Banco del Bienestar. Aquí también en Sabinas, con la pandemia, se tomó la decisión de apoyar a pequeños empresarios del sector formal y del sector informal. Se entregaron 46 créditos a pequeños empresarios, créditos de 25,000 pesos, con tasas de interés de menos del 5% anual. No hay ningún banco en México que entregue créditos con esas tasas. 25,000 pesos a pagar en 3 años. Ya los que empezaron a pagar están aportando, están devolviendo 800 pesos mensuales. Se entregaron estos créditos sin papeleo, a la palabra. Se entregaron en 2, 3 semanas, cuando más se requería. ¿Qué puedo comentarles como resumen? En Sabinas hay 10,956 viviendas, hogares, 10,956. Y están recibiendo de manera directa apoyos 5,483 ciudadanos, personas de Sabinas. La mitad está recibiendo de manera directa estos apoyos. Entonces, si no hay corrupción, alcanza. Hay quienes dicen, esto es populismo, porque engañaron mucho, haciendo creer de que lo que se destina a los pobres es populismo, paternalismo. Y lo mucho que destinaban a los de arriba, eso era fomento, rescate. Ya cambió la política. Ahora se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Y esto se tiene que ir entendiendo cada vez más, porque no debemos de ser egoístas. Tenemos que ser fraternos, verdaderamente solidarios.
tenemos que darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Esa es la justicia, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Cuando se llegó a la presidencia de la República, teníamos muy claro que había que separar al poder económico del poder político. Me lo dijo un migrante en San Quintín, Baja California. Me dijo, licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no esté el gobierno al servicio de una minoría, que haya una auténtica democracia, que es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y eso es lo que estamos llevando a la práctica. Ese es el mandato que tenemos y eso es lo que vamos a seguir cumpliendo. Yo de nuevo agradezco mucho al gobernador de Nuevo León, al presidente municipal. Nos da muchísimo gusto iniciar una gira por este estado progresista, este estado que se distingue por su gente trabajadora, honrada, gente dedicada al progreso y también hacer el bien sin mirar a quién, progreso y justicia, porque progreso sin justicia a veces es retroceso. Se requieren las dos cosas, se requiere el progreso y se requiere la justicia, se requiere la economía y se necesita el bienestar. Ese equilibrio es fundamental. Me dio mucho gusto estar aquí en Sabinas, regresar. Claro que estamos en las afueras o a la orilla de la carretera de Sabinas. La plaza de Sabinas es bellísima, la plaza principal. Ya vamos a regresar cuando pase esta terrible pandemia. Vamos a poder estar ya de nuevo en las plazas públicas. Muchas gracias de todo corazón. El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte del listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de Guardia Nacional de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana.